Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bueno, ya saludamos a nuestro invitado de la primera nota del día, ¿les parece? Dale. Estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hola Axel, ¿cómo estás? Buen día, Ari, Roberto, buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, sos el gobernador, pero vamos a empezar a hablarte de economía. Mira. Recién, recién hablábamos con Julia Estrada. Y bueno, sos el exministro, ¿no? Bueno, hablábamos recién con Julia Estrada, que repasaba, y Julia decía, la verdad es que este año, bueno, hubo equilibrio fiscal, la base monetaria creció por abajo de la inflación, el dólar viene subiendo por abajo de la inflación. No veo por qué razón rebotó la inflación ahora en septiembre y octubre. ¿Qué opinión tenés vos? Mira, varias cosas. Es así, los salarios no están subiendo de manera extraordinaria con respecto, es más, están con los precios medio en un empate. Las tarifas, no sé si Julia habló de eso, pero las tarifas también están estables. La tasa de interés está estable, obviamente el dólar oficial estable. Desde el punto de vista de los costos, la verdad que no hay un justificativo para el incremento de los precios, como se está dando en este último tiempo. Ayer lo recibimos acá en la provincia, le invité a Roberto a que viniera a La Plata, y también convocamos a intendentes del conurbano, y nos decía que en los últimos días, o sea, primeros días de octubre, hubo productos enlatados y algunos productos más que tuvieron conservas, qué sé yo, que tuvieron incrementos del 10-15% en el transcurso de las últimas semanas. No tiene ninguna explicación en motivos por lo menos económicos, de rentabilidad, de recomposición de margen. O sea que cuando dicen que hay que dejar que el mercado actúe solo, y parten de una teoría que explica que entonces la competencia tiende a reducir los precios, se olvidan que en la Argentina, de los 1.400 productos más o menos que ahora están dentro de precios cuidados y estabilizados por 3 meses, la gran mayoría están explicados, de esos 1.400 productos de canasta básica y de consumo masivo, por 30 empresas. 30 empresas están manejando el grueso de los productos alimentarios y de consumo para la gran mayoría. Ahí no hay competencia. Entonces la fijación de precios ya no obedece a las leyes que pregonan los libertarios y los neoliberales. La verdad que no. La verdad que hay una concentración muy fuerte y hay un fenómeno que es mundial, que tiene que ver con la salida de la pandemia. La salida de la pandemia implicó una reactivación muy rápida, una vuelta del consumo que había estado postergado por las medidas sanitarias en todo el planeta, no solo en la Argentina, que generó lo que se llaman cuello de botella, básicamente insuficiencia de oferta. Lo explico de otra manera. Durante los meses de pandemia, las empresas estuvieron produciendo, las industrias, a veces involuntariamente también por temas de protocolo, por interrupción, por contagios, a niveles muy bajos. Y cuando se reactiva y cuando se reanuda el proceso económico normal, el consumo más normal, y bueno, hay un fenómeno de escasez que se vio muy claro acá al comienzo de la reactivación, que no había cemento, no había chapa, no había fierro, no había cerramiento, material de la construcción, porque se habían dejado de producir en las escalas habituales. Conclusión, eso se puede resolver a través de un incremento rápido de la producción o con precios. Pero acá tenemos el riesgo de que cuando la sociedad vuelve a un estado de demanda más habitual, en lugar de que se vuelva a producir y se tomen empleados de nuevo y eso redunde en una mejora no solo de la producción, no solo de los ingresos de los empresarios, de las ventas, sino también de la producción y del empleo, eso simplemente se resuelve en un incremento de precios. Y eso hay que evitarlo. Por eso está muy bien que el gobierno nacional, ayer lo hablábamos con Feletti y con Giorgi, ordene los precios a la salida de la pandemia, porque
un riesgo que se está viendo en el planeta es que haya más concentración, aumento de medio de precios y entonces una absorción de los ingresos populares y de los sectores medios por unas pocas empresas. Es eso. Muchas veces se dice que los precios máximos nunca sirvieron, que duran muy poquito tiempo y después lo que se congeló en ese momento se recupera cuando termina ese congelamiento. ¿Vos qué opinas? Mira, nosotros lanzamos el programa Precios Cuidados, duró varios años con mucho éxito, eran acuerdos de precios con revisiones periódicas para una canasta de productos. Ahora había 600 y pico de productos en Precios Cuidados, esto más que duplica la cantidad de productos, es por 3 meses, y por otro lado, sí, los escuchaba a los macristas decir esto cuando ellos tuvieron Precios Cuidados durante todo su gobierno. Así que si no funcionaba, no sé para qué lo sostuvieron, fuera de desvirtuarlo, aplicarlo mal y favorecer a las empresas, pero bueno, evidentemente no es así, no es como lo valora la sociedad, y para colmo, a la salida de una pandemia hay que armonizar, hay que estabilizar las variables, porque si no, el riesgo es que cuando se va reanudando el proceso de consumo normal, eso se lo apropian unos pocos, y no puede ser, realmente no puede ser. Así como nos tocó cuidar la salud, conseguir las vacunas, ahora toca también cuidar el bolsillo y que la reactivación sea para todos, no para unos pocos. Además, cuando esto viene acompañado de discursos a veces directamente políticos que generan inestabilidad, incertidumbre, y bueno, las empresas, en lugar de tomar gente, en lugar de ampliar la producción, y bueno, van por el lado de los precios, y eso creo que es una situación, para contestarte la pregunta específica, es una situación muy especial, muy particular, la salida de la pandemia, porque vamos a crecer este año, no sé si 6, 7, 8 puntos, depende de la fuente, pero todos hablan de esos volúmenes de crecimiento, es un crecimiento muy fuerte, y bueno, es una reactivación muy rápida, que como en todo proceso de reactivación, genera una anarquía de los precios. Hoy el mismo producto comprado en el mismo lugar se consigue en minoristas distintos a precios completamente diferentes, a veces que duplican o triplican. Entonces esto quiere decir que está habiendo una apropiación de una parte del ingreso por diferentes eslabones de la cadena productiva y de comercialización, y que generar este ordenamiento no les afecta a la rentabilidad. No es que alguien va a quebrar, que algo va, me parece que lo que sí va a obligar es a que se multiplique la cantidad más que el precio. Y eso está muy bien a la salida de la pandemia, es indiscutible, y me parece que bueno, que se oponga a la oposición, ya no puesto a la vacuna diciendo que es veneno, imagínate, pueden decir cualquier cosa. Recién mencionabas los enlatados, y vos sabés que hay enlatados como, por ejemplo, una lata de arvejas, en donde el 70% del costo es la lata. Y ahí ya estás hablando de un insumo difundido producido por una sola empresa. Exacto, Roberto, mira, y esto ayer hablábamos con Feletti, también cuando fue el programa Precios Cuidados con Augusto Costa, en aquel momento donde estábamos en el Ministerio de Economía, y bueno, el programa Precios Cuidados lo diseñamos de esa manera, no es solo algo que se negocia y se establece con supermercados, con pocas expendios, sino en toda la cadena, y toda la cadena de valor está involucrada, logística, y bueno, la producción y los insumos difundidos. Yo creo que hoy, estos días, ya se estaban instrumentando las reuniones con los que hacen el packaging, los embalajes, las diferentes formas de envase, que sí, que son muy, muy poquitas empresas. Por eso, si tuvieran una dificultad, pero vos fíjate que las empresas alimenticias, muchas de estas empresas, trabajaron durante toda la pandemia, a diferencia de buena parte del resto de la sociedad. O sea que, aun si esto tuviera un leve impacto sobre la rentabilidad, y me parece que es una contribución que tienen que hacer a una salida más equitativa y más justa de la pandemia. En la pandemia se sufrió muchísimo, y bueno, a la salida de la pandemia hay que permitir que los frutos de la reactivación le lleguen a todos.
Y ahí sí, sobre todo en los sectores concentrados hay que hacer un monitoreo, porque está bien que ganen, no está bien que roben. Vos te reuniste y los intendentes también con Feletti. ¿Ustedes van a ayudar a controlar? ¿De qué manera? Bueno, durante el programa Precios Cuidados se hizo, son convenios que se hacen de facultades entre Nación y las provincias, y después entre las provincias y los municipios, que le dan atribuciones para controlar listas de precios. La idea, obviamente, es que se cumplan, no castigar, sino simplemente que se cumplan los acuerdos y que se cumpla la normativa, porque el resto está fuera de la normativa, ¿no? Entonces, es cierto que la Secretaría de Comercio, en la época de Macri, bueno, perdió todas las capacidades de inspección, ahora en este tiempo se volvieron a restablecer, pero bueno, en un territorio tan vasto y tan denso como es el conurbano bonaerense, nosotros pusimos a disposición las capacidades que tiene provincia y municipio, simplemente para verificar el cumplimiento de la normativa, ¿no? Que tiene que ver con, como siempre, con abastecimiento, los productos tienen que estar, con señalética, digamos, lo que es la identificación de los productos de precios cuidados, y luego los precios, que se cumplan los precios. Así que bueno, esas cuestiones simplemente es una tarea. La Reta dijo hoy que va a haber desabastecimiento, así directamente. Y me parece que esas declaraciones, porque vos fíjate, hoy los precios están en determinado nivel. Puede ser, si lo plantean, que eventualmente haya un problema de rentabilidad, pero si no, lo otro tiene que ver con que va a haber más consumo. Si falta producto, porque no entiendo por qué tendrían que producir menos al mismo precio que hoy. O sea que eso más que nada es una amenaza. Es una amenaza. Y me parece Entonces la Reta lamentable. amenaza representando a los empresarios. Bueno, ya lo dijo Feletti de los empresarios. No, me parece que hay un juego político y que creo que sí, que el PRO, Cambiemos, Juntos, o como se llamen, no quieran cuidar los ingresos de los sectores medios y populares, no sorprende. Nada para cuidarlos. No lo hicieron cuando eran gobierno. De hecho, seguían con controles, con precios cuidados, con inspecciones, pero no cuidaban a la gente. Así que la verdad que sí, que tiene que eso, o simplemente una posición política para decir que todo lo que hace el gobierno está mal, si vacunamos a los chicos. Y nosotros, por ejemplo, hace un par de semanas que en la provincia de Buenos Aires se podía andar sin barbijo en la calle cuando la gente estaba sola, no en grupo. Sí. Bueno, no, eso les parecía mal. Venían pidiendo más flexibilizaciones hace un montón, les parecía mal. Ahora que incluso en la ciudad están subiendo hace unos días los casos, poquito, pero subiendo, ahora sí. O sea que es oponerse para ver si sacan provecho político y generan malestar o generan apoyo de algún sector. Pero lo que me decía Feletti es que la reunión con los empresarios, la gran mayoría acompañó, porque están con rentabilidad muy alta. Están con rentabilidad alta, no es que hoy hay un problema de rentabilidad. Y más consumo significa posibilidad de vender más. Obviamente, si los precios suben más que los ingresos, aún habiendo más gasto, eso no termina representando más ventas en cantidades, que es lo que tenemos que lograr, que vuelva a producirse y que se vuelva a contratar. Así que esto tiene como resultado de esta medida que si hay una expansión de los ingresos, va a haber una expansión del consumo, una expansión de las cantidades, una expansión de la producción y una expansión del empleo. ¿Contra qué está la Reta? ¿Contra qué? Contra que la gente coma más, contra que pueda comprar los productos, porque hemos visto que en economías con tanta concentración en la producción y también en las ventas, el riesgo es que los precios no se fijan por leyes de competencia, se fijan por decisiones oligopólicas, monopólicas, concentradas, y eso es lo que hay que evitar. Pero bueno,
Yo creo que debería haber un acompañamiento de los empresarios y también de la oposición, porque lo que se está buscando es que la salida de la pandemia sea más igualitaria y más justa. Nicolás Lantos te quiere hacer una pregunta. Axel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, Nico? Bien, muy bien. Vos recién justo mencionabas y me diste un pie perfecto, el acompañamiento de la oposición, de los empresarios, y dentro del Frente de Todos se está hablando, en los últimos días, lo dijeron a su manera Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, también Sergio Massa, de convocar un diálogo o algún tipo de instancia de diálogo después del 14 de noviembre. Quería preguntarte tu opinión al respecto y cuáles crees que deberían ser los temas que deberían tratarse en ese diálogo y sobre todo ¿quién debería estar del otro lado de la mesa? Si tiene que ser la oposición política o si tiene que ser, como dijo Cristina alguna vez, los titulares, los grandes empresarios. Mira, hay temas que son muy de fondo, muy complicados, que tienen que ver con la situación pre-pandemia. Por ejemplo, el grado de endeudamiento de la economía argentina y particularmente el vínculo y un posible arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que los responsables del desastre del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que ahora aparecen como consultores, auditores y comentaristas de cómo habría que arreglar, deberían seriamente ver si pueden contribuir a que se solucione de alguna manera razonable y posible la verdadera calamidad que generaron. O sea que la cuestión del fondo para mí es un tema a debatir. Después la cuestión que planteó Cristina varias veces del bimonetarismo de la economía argentina, la cuestión del dólar, de las restricciones externas, también habría que discutirlas. Pero bueno, ya contestaron que no quieren dialogar. Así que seguir proponiendo, creo que se choca con esta cuestión de que pregonan el diálogo, el consenso, siempre y cuando eso sea darle la razón en todo y que queden absolutamente impunes de los desastres que hicieron. O sea que son diálogos donde no se puede hablar de la responsabilidad que tiene el macrismo en lo que hoy pasa. ¿Y cómo se sale de esa encrucijada? Digamos, la necesidad, por un lado, de resolver cuestiones que no se pueden resolver sin un acuerdo que exceda al Frente de Todos, y la poca predisposición de los que deberían ser esos interlocutores a sentarse a dialogar. No, en primer lugar exponiéndolo. En primer lugar exponiéndolo de cara a la sociedad, ¿no? Que siempre piden diálogo, consenso, pero bueno, cuando tuvieron una ventaja electoral, esta última paso, que en la provincia de Buenos Aires fue de 4 puntos, ya dijeron, Macri dijo, si pierden se tienen que ir. O sea que muy amantes de las instituciones, la democracia, el debate no son. Claro. Después Vidal dijo que iban a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Cuando nosotros, por ejemplo, ellos no tenían mayoría en las elecciones del 2015, ganaron por 1 punto y en balotaje, y se les cedió la presidencia de la Cámara por una cuestión de gobernabilidad institucional. Bueno, se ve que están dispuestas también a desconocer esas tradiciones, esos acuerdos básicos. O sea que me parece que hay que sacarles la careta, básicamente. Ese es un avance, porque lo raro es que el macrismo tenga la bandera, bueno, hay que respetar la justicia, y después Pepín Rodríguez Simón esté prófugo y Macri no quiere ir a declarar. Y para colmo sigan presentándose como paladines de la institucionalidad y la honestidad. Bueno, por eso, en ese sentido creo que hay una complicidad de algún sector de los medios de comunicación, macristas, porteños, que apoyan ese encubrimiento. Entonces creo que hay que exhibirlo, tienen que sacarse la máscara, son lo que son, y bueno, el peor de los mundos es necesitar realmente llegar a algunos acuerdos y que parezca que somos nosotros los que los estamos impidiendo. La necesidad está, pero queda claro cuál es el obstáculo. Justamente, Axel, muchas crónicas, columnas y demás de estos medios hablan de que vos, Cristina y demás son los que están frenando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? Mira, creo que el otro día lo escuché, incluso estuve reunido con Juan Mansur, que tuvo un viaje a Estados Unidos, lo hablo
a menudo con Guzmán, con el propio Alberto. Todos creemos que si se alcanza un acuerdo, tiene que ser un acuerdo que parta de la base de que tiene que ser de realización posible, ¿no? Firmar un acuerdo sobre la base de algo imposible, creo que no le cierra a nadie. Y ahí está el problema de las magnitudes, ¿no? Macri endeudó a la Argentina a sola firma, porque lo hizo a sola firma y sin pasar por el Congreso y entre gallos y medianoche, tomando el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario, que después se dedicó de manera sistemática a que esa plata se fugara. Así que nos dejó en un problema grandísimo. Hoy la sociedad tiene que comprender y tenemos que discutirlo de cara a la sociedad, en qué situación nos dejó el macrismo, y después ver cuáles son las posibles y reales soluciones. Una solución tiene que ser sostenible. Lo que decimos todos es, claro que es conveniente llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ser posible, si no tiene sentido. Bien. O sea, si las condiciones del fondo son incumplibles, es preferible no firmar. Quiero decir que hay que dar una discusión. Esperemos que el Fondo Monetario también reconozca su grado de participación en el desaguisado y que contribuya, ya que fue un préstamo absolutamente extemporáneo, absolutamente vinculado a la situación política del macrismo, con intervención política de Estados Unidos. Bueno, que la solución sea también política. Atenerse a los reglamentos está muy bien, pero ellos le prestaron a Argentina por fuera de toda escala y de toda razón y justicia, digamos. Así que ahora la salida de ese lugar tiene que tener en cuenta las condiciones, digamos, el pecado original, ¿no? Porque si no, vamos a estar tratando de solucionar por carriles normales algo que es absolutamente fuera de escala y excepcional. Así que creo que eso es algo que tiene que comprender el Fondo Monetario Internacional también. Además, hoy la Argentina tiene 61% del total prestado por el Fondo Monetario Internacional. Esa desproporción hace que Argentina necesite y merezca un tratamiento especial por el desastre que hicieron entre Macri y el Fondo. ¿Cómo ves las elecciones? ¿Se podrá mejorar la provincia de Buenos Aires? Sí, yo siempre digo que hubo una comprensión y un acuerdo con respecto a que las elecciones estas, por el calendario electoral, iban a producirse en una situación de pandemia, ¿no? Algo inconveniente, como mínimo, ¿no? Y complejo. Particularmente para el peronismo, hacer una campaña política en pandemia, donde las campañas del peronismo siempre son reuniones, actos, recorridas, contacto, y bueno, todo eso en pandemia era imposible porque era peligroso y había que obviamente priorizar la cuestión sanitaria. Entonces, por eso se decidió demorar la elección, posponerla. Las PASO, así todo, cayeron en plena pandemia todavía, y recién ahora estamos viendo condiciones sanitarias de salida de la pandemia. Así que yo creo que hay condiciones distintas en lo económico, en lo sanitario, en lo político, porque hemos podido, bueno, yo he hecho plaza allá, estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, cosa que no se podía con el nivel de contagios que había, era una irresponsabilidad. Así que eso desde el punto de vista político creo que nos pone en condiciones distintas y más favorables. Después, obviamente, Roberto, sabés que las encuestas dieron para el demonio, todas, así que cómo nos va a ir no lo sé. Sí sé que lo que hay que recuperar no es el resultado electoral, sino la economía y la vida. Estamos volviendo a la vida. Y hay que concentrarse en eso, más allá de este resultado electoral tan atípico, porque es en medio de una pandemia, ¿no? Creo que no es comparable con nada, ni muy previsible, porque obviamente los estados de ánimo
estuvieron muy moldeados por la situación de pandemia, por las pérdidas, por el desastre sanitario que se produjo a escala mundial. Ahora te digo, creo que también a muchos que no fueron a votar les quedó claro que si el macrismo después de perder una elección en la provincia y en el país, después de 4 años de hacer desastres, pero tener todos los apoyos posibles, hasta del Fondo Monetario Internacional, el macrismo, bueno, con la pandemia pretende que nos olvidemos de lo que hizo. Y creo que ahora estamos en una situación donde el macrismo evaluó que esta elección tan extraña, donde la afluencia electoral fue menor, les da un espaldarazo para venir con su programa. Su programa es el tarifazo, su programa es la distribución regresiva de los ingresos, es la concentración económica, es la fuga, es beneficiar a los que más tienen. Y bueno, me parece que ya han dicho que si ellos obtienen con esto unas mayorías en el Congreso Nacional o acá en la legislatura provincial, las van a usar para que se aplique su programa. Y si no lo queremos aplicar nosotros, que somos gobierno, bueno, van a trabar al gobierno. Esto creo que ya lo expresaron a viva voz, así que me parece que los que por un motivo o por otro no dieron un apoyo, creo que por la negativa está esta cuestión, y por la positiva, que para salir rápido de la pandemia y para salir de una manera justa de la pandemia, de una manera más equitativa de la pandemia, y necesitamos un apoyo político fuerte, y eso es lo que se va a expresar en esta elección. Si no, vamos a estar en condiciones muy difíciles que hasta pueden dificultar que la salida de la pandemia, vos fíjate, lo último que te digo, la reactivación se está dando, pero será una reactivación con poca creación de empleo, con poca redistribución, y es ahí donde tienen que aparecer las medidas del gobierno encaminadas a generar los mecanismos redistributivos y de equidad que se necesitan, porque además va a ser más vigorosa la reactivación si es con mejora salarial, pero bueno, claro, los que pusieron los tarifazos con mayoría en las cámaras, los que no se endeudaron con mayoría en las cámaras, porque ahora el acuerdo con el FMI tiene que pasar por las cámaras. Entonces, la verdad que se juega algo muy importante, y obvio, choqueados como estamos, comprometidos como estamos por la pandemia, bueno, tal vez no se llegó, o algunos no llegaron a ver lo que significaba esta elección, y es muy importante, no es cuestión de, bueno, qué sé yo. Y también gobernamos 2 años en pandemia, van 4 años de macrismo, más 2 años de pandemia, 6 años realmente muy complejos, en lo económico, en todo, ¿no? En lo social, y creo que ahora hay que hacer una reconstrucción, viene una etapa de reconstrucción, y ahí tenemos que poner todas las fuerzas, todos los empeños, y bueno, estamos dispuestos a hacerlo, necesitamos ese acompañamiento. Axel, ¿viste el debate ayer? ¿Qué te pareció? Me parece que el formato, bueno, a mí no me gusta, lo he dicho 1000 veces, no entiendo por qué hay que hacerlo en ese canal. Me pareció que claramente Victoria tuvo un desempeño muy muy bueno. Santilli es otro producto más de la consultoría y el marketing político, que lo han puesto en la provincia, pero bueno, es otro vicejefe de gobierno, dependiente del macrismo y de Larreta, que mandan a provincia. Cuando Vidal ganó en el 15, después decidió que ni siquiera iba a venir a la provincia a ocupar el despacho de gobernador, gobernó desde la capital, o sea que no es que no la conozcan, tampoco les interesa, y eso quedó muy bien expuesto en un caso, bueno, ya una prueba ácida, que Santilli apoya que se le saquen fondos a la provincia, ya es el colmo, un candidato a la provincia, es el colmo. Lo hizo Vidal siendo gobernadora, bueno, ahora lo hace Santilli, y vi que estuvo muy bien en marcarlo, no solo el desconocimiento, sino que viene de la provincia para ayudar a la capital. Claro. A Nico le queda la última pregunta. Sí, quería hacerte una última pregunta, Axel, porque nosotros acá con Roberto en el pase, con Ari en el programa, venimos charlando hace mucho, que vemos varias señales de que a partir del 15 de noviembre va a haber una ofensiva de la oposición que va a buscar como mínima condicionar los 2 años que quedan de gobierno del Frente de Todos, y como máxima, quién sabe.
Quería preguntarte si compartís ese diagnóstico y cómo crees que va a ser la realidad a partir del día después de la elección. Mirá, no tengo la bola de cristal, pero es cierto, como decía, que hay varios indicios. A ver, una oposición que dijo y inició juicios para convencer a la gente de que la vacuna era veneno, imagínate con mayoría en el Congreso Nacional. Le sacará una ley que prohíba las vacunas, la hubiera sacado, ¿no? Así que bueno, yo veo como un tema riesgoso, porque además la pandemia es cierto que generó una situación, llamémosla, de shock, ¿no? Y que en ese contexto de conmoción, porque la pandemia fue un hecho absolutamente fuera de lo esperado, absolutamente excepcional y muy complejo, y que nos moldeó el ánimo, la cabeza a todos. Estuvimos en situaciones muy comprometidas, más allá de que muchos perdimos conocidos, familiares. Así que basándose en esa situación de shock, están tratando de ellos mismos, cantan "vamos a volver", ¿no? Con esta elección intermedia. Entonces, que vuelva Macri, me parece que como resultado de esta elección es algo que puede ser un resultado no querido, incluso por una parte importante de la sociedad. Hay que tomar conciencia de que esa es la actitud que han mostrado, y lo han dicho. Entonces no vienen a colaborar en la salida de la pandemia para reconstruir lo perdido, vienen a según dijeron, bueno, lo que Macri dijo, si pierden se tienen que ir, no sé cómo lo pondrán en acto. Axel, durante los 4 años del macrismo, un juez dictaba una preventiva a las 48 horas de la indagatoria y te metía preso, te iba a buscar a las 4 de la mañana y te sacaba en pijama y te metía preso. Durante la historia de la democracia, nunca hubo un presidente al que se lo haya llamado a la justicia y se haya negado a acudir a la justicia. Estamos en una situación, no sé qué va a pasar en los próximos días, Macri se niega, dice no me gusta este juez, entonces no voy a ir. ¿Qué te parece que debería ocurrir ahí? Mira, ya había pasado con Stornelli, luego con Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo, lo busca Interpol. Yo creo que el desprecio que el macrismo muestra por la justicia, cuando de lo que se trata es de dar explicaciones o de simplemente someterse a los jueces, es algo increíble. Además, nosotros, que nos tocó durante la época del macrismo, a mí la indagatoria con Bonadío por causas que no era haber espiado, y que hay documentos que son públicos y que prácticamente los protagonistas ya han confesado que eso ocurrió. Ahora lo que se está deslindando es responsabilidad de quién dio las órdenes, que además es medio extraño que Arribas, Magdalani, que responden al presidente, hayan abierto bases en la provincia de Buenos Aires. Se supo que Vidal estaba al tanto de esto, permitió abrirla, después la cerró porque los espiaban. Macri también espía a los de su propia fuerza política, pero que ahora no quiere ir a la justicia, si quiere hacer una declaración ante la justicia, y bueno, eso es un hecho de una gravedad muy grande. A nosotros, incluso con Bonadío, que era un juez que claramente tenía una determinación política, pero así todo, respondimos a cada uno de los requerimientos de la justicia. Me parece que Macri lo que tiene que hacer es dar explicaciones ante la justicia y ante la sociedad, porque haber usado a los servicios de inteligencia para espiar opositores, para espiar organizaciones sociales, y ahora se agrega para espiar a víctimas de la cuestión de la tragedia de Lara San Juan, y la verdad que es ya eso tiene una gravedad institucional grandísima. Que ahora no vaya a la justicia le suma. Hay muchos de estos casos de espionaje que bueno, los casos que D'Alessio mostró los papeles, mostró sus contactos, ha implicado buena parte de Cambiemos, usó también en la FIP para perseguir, bueno, y ahora tienen que dar explicación. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por la nota, Axel.
No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.